Iteistedin criterlere uigun, kanka, ok, tekniile guklendirilmis, yaklak 4200 caracterlik, hispanyolka, YouTube, scenariosu bejerekli video vilgileri. YouTube video scenariosu, hispanyolka. Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. No sé ni por dónde empezar el vídeo de hoy, porque lo que tengo que contarles no es un simple chisme de pasillo, no es una especulación sobre un nuevo romance y lamentablemente no se trata del éxito de una nueva serie. Hoy, el mundo del espectáculo turco y la enorme base de fans en España, Italia y Latinoamérica está en completo estado de shock, paralizada ante una noticia que acaba de caer como una bomba atómica en el centro de Estambul y que amenaza con destruir la carrera de uno de los hombres más amados del mundo. Respiren hondo, porque las imágenes mentales que les voy a describir son fuertes, tristes y sobre todo, inesperadas. Estamos hablando de sirenas de policía rompiendo el silencio de la noche, perros antidrogas entrando en los lugares más lujosos del Bósforo, y, lo más impactante de todo, la imagen de nuestro Sandokan, nuestro ídolo, Can Yaman, siendo escoltado por la policía turca hacia un vehículo oficial, no para firmar autógrafos, sino bajo calidad de detenido. Sí, lo han oído bien. Can Yaman ha sido detenido en una operación antinarcóticos masiva en Estambul. Todo ocurrió hace apenas unas horas, en la madrugada de este 10 de enero de 2026. Mientras muchos de nosotros dormíamos o quizás revisábamos las redes sociales esperando ver alguna foto nueva de él sonriendo, en el prestigioso distrito de Beşiktaş, específicamente en el área de Bebek, se desataba el caos. Según los informes oficiales que nos llegan directamente desde la prensa turca, como el medio Sözcü y Hürriyet, las fuerzas de seguridad, incluyendo la gendarmería y equipos de narcóticos, realizaron una redada simultánea en 9 clubes nocturnos de alta gama y en el famoso Bebek Hotel. Imaginen la escena. Luces azules y rojas parpadeando, la música se detiene de golpe, los oficiales entran gritando que nadie se mueva y el pánico se apodera de la élite de Estambul. Pero lo que nadie esperaba era que entre los rostros asustados de esa multitud se encontrara el de la estrella internacional Can Yaman. Al principio, cuando comenzaron a circular los primeros rumores en Twitter y Telegram hace unos minutos, todos pensamos, debe ser un error. Seguro que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Queríamos creer que quizás solo le pidieron su identificación como a cualquier otro cliente. Pero, queridos amigos, los detalles que han surgido son escalofriantes y muy específicos. Según la información que ha trascendido, y cito con mucha cautela porque esto es delicado, durante el registro corporal que se realizó en uno de los clubes nocturnos, la policía encontró sustancias ilegales directamente en posesión del actor. No estamos hablando de que encontraron algo en el suelo cerca de él o en la mesa. Los reportes indican que Can Yaman llevaba la droga encima. Esto cambió automáticamente su situación legal de testigo, o presente, a detenido y sospechoso. Junto a él, otras figuras conocidas como Selen Gorguzel, Ayşe Salam y Ceren Alper también fueron llevadas bajo custodia. En total, 7 personas han sido detenidas en esta operación que al parecer llevaba tiempo cocinándose bajo una investigación de la Fiscalía General de Estambul por delitos de droga y prostitución. Es muy fuerte ver estos términos asociados al nombre de Can. Se habla de cargos graves como posesión de drogas para uso personal, facilitar el uso de drogas e incluso implicaciones en redes más complejas. Durante los allanamientos en estos locales se incautaron cocaína, marihuana, pastillas, balanzas de precisión y hasta municiones. Es un escenario oscuro, turbio, que contrasta violentamente con la imagen brillante, saludable y disciplinada que Can Yaman siempre ha proyectado al mundo. Ahora mismo, las redes sociales son un campo de batalla. Hay fans llorando, hay quienes gritan que esto es una trampa, un montaje para desprestigiarlo justo cuando su carrera está en la cima global. Y es válido preguntarse, ¿cómo es posible? ¿Cómo un hombre que se cuida tanto físicamente,
que es la cara de marcas de lujo, que representa a Turquía en Italia, termina en una redada policial con sustancias en el bolsillo. Las malas lenguas en los foros turcos ya están especulando. Dicen que la presión de la fama, las malas compañías, o quizás una noche de fiesta que se salió de control, lo llevaron a este punto. Algunos testigos anónimos aseguran que la noche parecía normal hasta que entraron los perros. Dicen que la expresión de Khan al ser abordado por los oficiales no fue de ira, sino de una profunda resignación y sorpresa, como si no pudiera creer que su realidad se desmoronaba en segundos. La situación es crítica. No sabemos aún si será liberado bajo fianza en las próximas horas o si tendrá que enfrentar un juicio que podría costarle años de prisión, según las estrictas leyes turcas contra los estupefacientes. ¿Qué pasará con sus contratos en Italia? ¿Qué dirán las marcas? ¿Se cancelarán sus proyectos? El silencio de su equipo de relaciones públicas en este momento es ensordecedor. Nadie ha salido a desmentir, nadie ha salido a explicar. Solo tenemos la confirmación de la operación y el hecho innegable de que Khan está ahora mismo en una estación de policía, respondiendo preguntas muy difíciles, lejos del glamour y los aplausos a los que está acostumbrado. Esto nos deja una lección amarga sobre la fragilidad de la fama. Un día eres el rey del mundo, el hombre más deseado, y al siguiente, una decisión equivocada o un momento de debilidad puede ponerte en las portadas de los periódicos por las razones más tristes. Seguiremos minuto a minuto este caso. Estoy actualizando mis fuentes en Turquía constantemente para traerles la verdad, sea cual sea, porque ustedes merecen saber qué pasa con nuestro ídolo. Mantengamos la calma, pero preparémonos para noticias que quizás no nos gusten. Esto es solo el comienzo de un escándalo que dará mucho de qué hablar durante todo el 2026. Y os digo una cosa más, familia. En estos momentos tan duros, no puedo dejar de pensar en su madre, Guldem, y en su entorno más cercano. Imaginad la angustia de recibir esa llamada de madrugada. Porque más allá del actor, del Sandokan que vemos en pantalla, hay un ser humano y una familia sufriendo. Por ahora, os pido prudencia. Sé que muchos estáis enfadados y otros decepcionados, pero en este canal vamos a esperar a ver qué dice el juez. No vamos a soltarle la mano todavía, pero tampoco vamos a ocultar la realidad. Activad la campanita porque, os lo prometo, en cuanto salga el comunicado oficial o sepamos si queda en libertad, subiré un vídeo al instante. Esto va para largo, y aquí estaré para contároslo todo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.